Mi nombre es Marta Guadalupe y hoy hablaremos sobre el tema de la regulación internacional de la relación comercial y su vinculación con los principios de UNIDROIT y los Incoterms. La compraventa internacional es aquella operación o actividad en la que el vendedor se compromete a entregar al comprador un producto a cambio de un precio cierto en dinero. Que bien sea considerado contrato internacional, las partes que complementan este contrato deben de ser de distintos países. Como objetivo del contrato, el vendedor y el comprador llegan a distintos acuerdos. Para así estar contempladas las dos partes entre los acuerdos deben estipular si la mercancía va a ser enviada al dominio destino o el comprador pasará a recogerla en el mismo almacén. La comprada debe de ser enviada al dominio. El comprador deberá estipular la fecha y hora en la que pueda recibir. También tenemos que saber que cada una de las partes tienen distintas obligaciones. Como lo hemos venido viendo, el vendedor tiene que entregar la mercancía en un buen estado en la hora y fecha acordada. Dominio o en el del cliente, por parte del comprador, hacer todos los pagos acordados y por su parte recibir la mercancía en los tiempos ya estipulados en dicho contrato. Si alguna de las dos partes no llegan a cumplir, pueden aparecer reclamos, multas o hasta finalizar la relación entre ambas partes. Los Incoterms. Los Incoterms son términos de comercio internacional que establece la Cámara de Comercio Internacional desde 1936 para regular las operaciones internacionales y que consiste en un sistema de tres letras que describen las tareas, costos y riesgos que implican la entrega de mercancías de la empresa vendedora a la compradora. Cabe resaltar que los Incoterms no son de uso obligatorio, ya que las empresas tienen la total libertad para pactar sus propias condiciones, pero con la finalidad de limitar la responsabilidad entre los involucrados es necesario aplicarlo. Los Incoterms pueden ser usados por el exportador, importador, transportistas, agente aduanal, banco, entre otras. Estas normas se utilizan principalmente para regular la entrega del producto, transmisión de riesgos, reparto de costos logísticos, transmutación aduanera, entre otros. Resaltar que estos términos comerciales no pueden ser utilizados en el comercio de servicios. Además, en la actualidad existen otros Incoterms los cuales pueden ser utilizados con los diferentes medios de transportes. De estos 11, 4 son exclusivamente de uso marítimo, mientras los 7 restantes pueden ser utilizados con cualquier medio de transporte. Pongamos el ejemplo de que una empresa peruana exporta mercancías a una compañía en España. Empresa decidió trabajar con Incoterms FOB, la cual significa poner la mercancía a bordo en barco. Supongamos que durante el viaje un accidente y la mercadería se daña. ¿Quién asume el gasto del daño o cuáles son mis obligaciones como vendedor? Precisamente para no tener este tipo de problemas es que la Cámara de Comercio Internacional creó los Incoterms. Finalmente, el primero del próximo año entrará en vigencia la nueva versión de los Incoterms 2020, el cual presentará cambios importantes. Dada la relevancia internacional, la Cámara de Comercio de Lima pone a disposición de los empresarios peruanos la venta de los libros Incoterms 2020 en su versión español e inglés.
Otro tema muy importante en esta unidad son los principios UNIDROIT. ¿De qué nos habla? ¿Qué son? Es un instituto internacional para la unificación del derecho privado. ¿Y por qué desciende al derecho privado? Porque evidentemente nuestra materia está inversa dentro del derecho privado. Hablamos de derecho mercantil, hablamos de derecho civil y de qué se trata este principio de UNIDROIT. Es el principio de la libertad de contratación que es fundamental e importante dentro del comercio internacional. Como los comerciantes gozan del derecho de decidir libremente a quién ofrecer sus mercaderías o servicios y por quién o quiénes serán abastecidos, también en la libertad de acordar los términos de cada una de sus operaciones. Está en libertad de contratar constituye el eje sobre el cual gira un orden jurídico y económico internacional deliberadamente abierto, orientario hacia la libre competencia y hacia el libre comercio. Mas, sin embargo, te haré saber, y obviamente tendremos que distinguir dentro de estos principios la propia interpretación de los mismos, aun cuando estos principios solo obligan a las partes en el sentido de que su aplicación dependerá de la incorporación de un contrato, constituye o conjunto de normas autónomas, que han sido elaboradas con la aplicación uniforme a un número indefinido de contratos de diferentes tipos y celebrados en diversas partes del mundo. Por lo tanto, cuanto a las disposiciones que establece el artículo insertado dentro de la UNIDROIT, el artículo 1.6 anexa. Anexa los principios, que deben de ser interpretados de forma en la cual las cláusulas del contrato sean digeribles, sean fáciles de que las partes los puedan interpretar. Su finalidad de estos principios es establecer, interpretar, obviamente, y no dejando en claro que no debe atenderse al sentido estricto y literal de las partes y de las palabras que están insertadas dentro del contrato, sino a su significado, a la luz de sus propósitos que inspiran a cada disposición de este conjunto. En cuanto a la finalidad, tendremos que hablar dentro de un marco uniforme de los contratos mercantiles internacionales. Este artículo 1.6 refiere expresamente a la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación. Esto va a asegurar que la práctica y la medida sea posible sean interpretados estos contratos dichos con antelación y aplicados de la misma forma en distintos países.